El tema de hoy, fornicación y adulterio, dentro de una pequeña miniserie que vamos a ver, que es la de desórdenes o desviaciones sexuales. Entonces, por eso lo vamos a colocar aquí. ¿Qué es el desorden sexual? Ustedes y yo sabemos que nuestra vida sexual, nuestra morfología, fisiología, nuestros órganos están diseñados para unas funciones específicas. En el caso de nuestro sexo, está diseñado para una parte reproductiva. Un desorden sexual o una desviación sexual es todo aquello en el área de la sexualidad que se utiliza mal o que no tiene un uso natural que Dios ha dado. Y cuando hablo de esto, estoy hablando también de la fornicación y el adulterio. Aunque hablamos de relaciones hombre-mujer, tanto en la fornicación como en el adulterio, podemos decir que es un desorden o una desviación sexual. ¿Por qué? Vamos a verlo durante el tema de hoy. Por eso quiero compartirles y estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Lo primero que tengo que decirles respecto a la fornicación y el adulterio es que para que entendamos este tema que es nocivo para nuestra salud, es que Dios tiene un plan para mi vida sexual. Dios tiene un plan para mi vida sexual, así como tiene un propósito, así como Dios tiene un propósito para tu vida. Esto involucra cada detalle de tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida sexual, para mi sexualidad, así como tiene un propósito en mi vida laboral, en mi vida familiar, en mi vida financiera. Dios tiene un propósito en cada detalle de mi vida. Y mi área sexual no se escapa de las manos de Dios. No se escapa de la obra de Dios en nuestras vidas. Y nosotros debemos entender eso. Cuando yo digo que Dios tiene un propósito en mi vida sexual, en mi sexualidad, quiere decir que usted y yo debemos entregarle a Dios nuestra vida sexual. El Señor quiere que usted tenga una pareja. El Señor quiere que usted tenga una vida sexual placentera, que tenga un compañero o una compañera. El Señor quiere que usted se case. O el Señor entiende si usted quiere permanecer soltero y tiene un plan para usted. El Señor quiere que usted disfrute de su soltería, pero con libertad, ¿cierto? Con verdad. Y allí hay un propósito para cada uno de nosotros. Si yo no entiendo esto, si yo no entiendo que Dios tiene un plan para mi vida sexual y que yo debo descubrir y caminar en ese plan, muy fácilmente podemos caer en la fornicación y en el adulterio, y no solamente en estas dos, sino en otras que más adelante vamos a ver en las próximas transmisiones. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en estas dos. Vamos a leer Jeremías capítulo 29, versículo 11.
Jeremías capítulo 29, versículo 11. Busquen en sus Biblias. Vamos a buscar Jeremías. Capítulo 29, versículo 11. ¿Lo tienen allí? Por favor, búsquenlo. Tengan la bonita experiencia de buscar y encontrar. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Usted qué quiere en su vida sexual? ¿Usted qué quiere en su vida, en sus relaciones sentimentales, en su relación con su pareja? Pues Dios sabe lo que usted quiere. Y Él tiene la solución que es más agradable, que es más perfecta, que es más placentera. Aunque a veces el ser humano busque placer máximo en la fornicación y el adulterio, el Señor quiere que usted disfrute de su vida sexual, pero alejado de esto, porque Él quiere lo mejor. Y la fornicación y el adulterio no es lo mejor. El Señor tiene lo mejor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. Yo quiero que ustedes tengan paz. Por eso en mi vida sexual Dios quiere que usted y yo tengamos paz. A veces leemos estos versículos y creemos que se enfoca solo en las riquezas, se enfoca solo en el trabajo, se enfoca solamente en aquello que es material. Pero Dios está pendiente en su vida sexual y en que usted disfrute máximo, de manera de lo mejor de su vida sexual. Él quiere que usted disfrute porque Él es el creador del sexo, Él es el creador de la sexualidad. Por lo tanto, Él sabe para qué es diseñada y sabe qué o cómo es la mejor manera en que usted puede utilizar su vida sexual, y no es en la fornicación y en el adulterio. Para daros el fin que esperáis. Por eso Dios tiene un fin, una finalidad. Dios tiene una finalidad en mi vida sexual. Y yo tengo que perseguir esto con Dios, postrarme delante de Dios y decirle, Señor, yo te entrego mi vida sexual, te entrego mi órgano sexual, te entrego todo mi sistema reproductivo, Señor. Te entrego mi mente, mi corazón, para que tú limpies mis pensamientos, para que tú ajustes mi vida sexual a lo que tú quieres, Señor. Pero, ¿por qué en la palabra de Dios se habla muchas veces de la vida del adulterio y la fornicación? Sobre todo en el Antiguo Testamento vemos que en el Antiguo Testamento se puede ver en algunas citas bíblicas que el adulterio y la fornicación eran castigados hasta con pena de muerte. Lo podemos ver, por ejemplo, en en Deuteronomio 22 o en Éxodo 22. Allí
se habla de cómo era el castigo que recibían aquellos que practicaban o que tenían fornicación y adulterio. Algunos eran apedreados hasta la muerte, o se tenía que pagar un dinero. Sabemos que Dios permitía esto, según palabras del Señor Jesucristo, por la dureza del corazón que había en las personas, por la dureza del corazón. Pero todos tenemos que entender, usted y yo debemos entender algo muy importante, algo que es importante en mi vida íntima, que Dios tiene lo necesario para mi vida íntima. Y a veces no es lo que yo quiero, y a veces no es lo que yo deseo. A veces no es una satisfacción en la carne. Dios tiene para mí lo necesario, lo suficiente para que yo sea feliz en mi área sexual. Porque nosotros a veces somos muy exigentes, ¿no? Yo conozco y he visto y he tenido testimonios de vida de personas que tienen una bonita amistad, una pareja, un hombre, una mujer, tienen una amistad muy bonita y están hechos del uno para el otro. Pero debido al desorden sexual, no ven que pueden tener una buena relación. A veces queremos en el aspecto físico ciertas exigencias para engordar nuestros ojos y no vemos cualidades en las personas. O a veces creemos que no es el adecuado porque no me gusta. A veces no es cuestión de gusto, no es cuestión de lo que yo quiero, sino de lo que yo necesito para mi vida, de lo que yo necesito. Así que la pregunta es, ¿qué necesito yo en mi vida sexual? ¿Qué necesito yo en mi plan de vida, en el área sentimental? Pero ¿por qué el desorden sexual es algo que nos lleva a no disfrutar una vida plena? ¿Sí? Una vida, tal vez haya una satisfacción temporal, placer temporal en la fornicación y el adulterio, pero después se van a ver algunas situaciones en mi vida que yo no voy a poder controlar y que no voy a poder disfrutar, ¿cierto? Porque en el desorden sexual y en fornicación y el adulterio son cosas que se dan cuando el Hijo de Dios no espera, cuando el Hijo de Dios no confía realmente en Él y que haya una solución. No confiamos y no esperamos. Por eso se presentan estos desórdenes sexuales. Por eso hay infidelidad y esto me lleva a traumas y lleva a dolor. Recuerden que yo les decía, les repito una y otra vez para que podamos tener seguridad en nuestras vidas. Yo les decía que precisamente el alma duele, que no es solamente un dolor físico, es un dolor que se experimenta en el alma, que usted y yo podemos sentir y que sí se transfiere a lo físico, claro está. No tenemos ninguna herida física,
Usted puede que no tenga ninguna herida física, no le pase nada, esté bien en sus órganos, su salud corporal, pero hay angustia, hay estrés, hay desesperación, hay dolor en el alma. Y eso se puede experimentar cuando estamos en fornicación y en adulterio. Porque una sola carne somos cuando tenemos nuestra pareja. Y si hay separación de la carne, hay dolor, hay sangrado, hay lágrimas. Y eso es lo que pasa cuando hay una separación, ¿cierto? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento esto era un problema? La fornicación y el adulterio. Usted sabe muy bien que a Dios le gusta el orden, ¿no? Y la promiscuidad, que incluye estas dos cosas, la fornicación y el adulterio, es un problema. Y no solamente un problema personal. Escúchenme muy bien, amados y queridos. No solamente es un problema personal. No solamente es una situación de intimidad. Es un problema también que es social, que se presenta en la sociedad. La fornicación y el adulterio, aunque en el mundo se vea algo normal o algo que no causa daño a nadie, en realidad es lo contrario. Por eso usted y yo debemos cultivar en que nuestros hijos tengan también en cuenta su plan, su propósito, su proyecto de vida sexual. Llevar a nuestros hijos al amigo a que vea, coja juicio, busque un compañero, una compañera permanente, cásese, tenga hijos, tenga un hogar. Por fuera de eso, ¿qué hay? Problemas. En el mundo hay datos importantes que reflejan de que la fornicación y el adulterio son un problema para la sociedad. Hay enfermedades ETCS, enfermedades de transmisión sexual. En la fornicación y el adulterio se presentan embarazos no deseados. También se presentan casos de cáncer debido a la promiscuidad. Estar en relaciones polígamas o estar en relaciones con varias personas, esto lleva a transmisión de enfermedades, y una de esas cosas, en las mujeres sobre todo, que son más delicadas en sus órganos sexuales. Recuerden que las mujeres tienen un órgano sexual corto o una transmisión corta en su uretra. Entonces son más susceptibles a infecciones. Las mujeres sufren. Yo sé que ustedes en sus vidas han visto testimonio de personas que han tenido algún tipo de tumor en su vientre. No solamente, esto no es que se relacione totalmente con prácticas sexuales, pero sí, en muchos casos sí se presenta debido a este tipo de prácticas que no son naturales. Trastornos de personalidad, sobre todo en adolescentes. En adolescentes se puede notar que cuando practican o tienen relaciones sexuales a muy temprana edad, hay un desorden de personalidad. Un desorden de personalidad, porque sobre todo desórdenes narcisistas, bipolaridad, y son susceptibles después a tener embarazos no deseados, abuso sexual, inclusive esto lleva a violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy docente, como ustedes muchos saben, y he escuchado estudiantes donde me manifiestan que han tenido relaciones sexuales a
muy temprana edad. De hecho, llegó un estudiante a decirme que él tuvo relaciones a los 6 años. Yo dije, ¿usted cómo se acuerda de eso? 6, 7 años, no recuerdo, pero antes de los 10 años tuvo relaciones sexuales. Varias veces me dijo, yo tuve relaciones varias veces con una mujer mayor que me cuidaba. Y él se reía y lo veía algo como jocoso, y se reía y lo veía algo como de ufanarse, de enorgullecerse. Y yo le decía a él, ¿usted fue violado? Y él decía que no, que eso no es violación. Y eso se puede manifestar en que el joven tenía un desorden de personalidad. Eso se puede manifestar en que el joven tenía falta de atención o quería llamar la atención, tenía dificultades académicas profundas, posiblemente porque eso generó en él de pronto narcisismo o bipolaridad. Son cosas que no conocemos. Mire, hay muchas cosas en la parte sexual que el enemigo utiliza para entrar en las personas. En el Antiguo Testamento esto era un delito, porque tal vez había más conciencia del área espiritual. Ustedes no saben, amados y queridos por Dios, las cosas que pueden entrar. No estoy hablando tanto de enfermedades, situaciones, sino de un mundo espiritual, cuando hay fornicación con personas que yo no conozco, con personas que también se acuestan o tienen relaciones con varias personas. Uno no sabe en el mundo espiritual qué cosas entran por medio de las relaciones sexuales en fornicación y en adulterio. Son muchas cosas que entran. ¿Qué más problemas hay en estas prácticas que son no naturales? Presenta prostitución, son susceptibles a prostitución las mujeres y varones cuando no tienen orden en su vida sexual. Y allí una cantidad de manifestaciones como vergüenza, ira, ansiedad, baja autoestima. Esto es un problema. Fornicación y adulterio. También de salud pública, no solamente en la parte del cuerpo, sino en la mente, en la parte psicológica. Es un problema que puede ser personal, puede ser social. Por ejemplo, el adulterio, ese matrimonio, esa unión que se da con objetivo de satisfacción sexual, porque ese es el único objetivo. Sabemos que cuando se presentan relaciones por fuera del matrimonio ya establecido, conyugales, con otra persona que no es su pareja, sabemos allí que esa unión lleva a la destrucción de las familias. ¿Y qué quiere el enemigo? Destruir la familia. Y dentro del plan de sexualidad que Dios tiene para mí, está que usted tenga una familia, que usted tenga un hogar. Pero estas cosas llevan a lo contrario, a destruir familias y a arruinar la vida de los hijos, a arruinar la vida de unas criaturas que están allí. ¿Y qué dice el Señor con respecto a esto? Si en el Antiguo Testamento nosotros vemos en Deuteronomio 22 o vemos por ejemplo en Éxodo 22, donde se habla de que esto era un delito grave,
y ellos por la dureza del corazón que tenían, mataban a los adúlteros. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo con respecto al adulterio y la fornicación? Vamos a leerlo para finalizar este tema. Deuteronomio Mateo 5, 27. Hoy leímos Mateo 5, 27. Mateo 5, 27. Mateo 5, 27 dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Ninguno se escapa al adulterio en el corazón, ¿cierto? Si en el Antiguo Testamento se condenaba con muerte, y se acusaba y se señalaba, hoy nosotros podemos decir que tenemos conciencia y sabemos. Yo soy casado. Algunos de ustedes, muchos, me imagino que son solteros, pero eso no significa, y aunque yo sea muy juicioso, no significa que yo caiga en fornicación, en adulterio. En nuestro corazón, sobre todo. Imaginarse lasciviosamente a una persona, o imaginarse lasciviosamente a otra persona que no es su esposa o esposo. Todos hemos caído en esta situación que el Señor Jesucristo habla aquí. Por eso somos sensibles y sabemos que la fornicación es un problema que hay que atender desde el corazón, desde los pensamientos. No solamente en decir, no, yo no tengo relaciones físicas con alguien y estoy bien porque yo no soy fornicario. No, aquí todos tenemos un grado de responsabilidad y tenemos que comenzar desde nuestro corazón. ¿Sí? Eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Comencemos desde el corazón, no juzgando al otro porque está cometiendo fornicación, porque eso se presenta en las iglesias. Y en las iglesias se presenta fornicación y adulterio. Se presenta, pero tampoco debemos poner el dedo acusador y señalar y condenar, sabiendo que el Señor Jesucristo dice, comencemos desde el corazón, porque de allí es donde sale toda la maldad en el mundo. De allí es donde sale toda la maldad. Comencemos desde nuestro corazón. Y con este mensaje termino el tema de hoy. Espero que les haya sido de bendición, que les haya formado. No solamente estas son herramientas que nos sirven para nosotros de manera íntima, personal, sino para que usted enseñe y tenga la visión y tenga ese tacto y esa instrucción para poder llevar este mensaje a sus hijos, a sus seres queridos, a sus amistades y decir, bueno, tenga un plan de vida sexual, proyéctese en su vida sexual, proyéctese al matrimonio, proyéctese a una vida sexual sana. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.